Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice que sabe más por lo que le enseñaron campesinos y pescadores que por lo que le enseñaron los doctores. Hoy hablaremos sobre lo que sucedió allá. El día de ayer no fue aceptado la petición o la inscripción de Rafael Correa para candidato a vicepresidente y específicamente se opusieron a ellos Lenin Moreno, María Paula Romo, por supuesto detrás está la jueza Camacho, la fiscal Diana Salazar Atamain y indudablemente Donald Trump. Las razones por las cuales no se lo quiere a Correa en estas elecciones podríamos decirlas que son, por un lado, las razones políticas. A todos nos queda muy claro que esto que está viviendo Ecuador también lo está viviendo Bolivia, lo vivió Brasil, lo vivió Argentina, pero le fue mal con Macri, entonces no tuvieron más remedio que aceptar la subida de Cristina Fernández y de su colega también Fernández, que ahora es presidente de Argentina. En el caso de Ecuador, la incidencia directa de Trump, que analizaremos en la próxima charla, es porque existe una campaña orquestada desde el Pentágono, desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos, para evitar que por cualquier razón el socialismo del siglo XXI pueda llegar al poder en cualquier país de América. La razón evidente es que lo que sucedió con Chávez en Venezuela marcó el curso y el destino de las posibilidades de los otros gobiernos que se inclinaran por el socialismo del siglo XXI. Y el socialismo del siglo XXI proponía como eje fundamental la Unión Sudamericana, la creación de una Secretaría Sudamericana de Defensa, la separación prácticamente de Estados Unidos de sus intromisiones militares, porque a través del Tratado de Asistencia Recíproca, tratado se llama TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, entonces Estados Unidos tenía las facilidades de poder intervenir en cualquier país de América Latina con el pretexto de que estaba siendo invadido por una potencia extranjera y consideraban que el comunismo, que el socialismo era invasión, sea de China o de la Unión Soviética, en fin, de cualquiera de los países de la órbita que no era europea ni norteamericana. Entonces, en base a eso, esta es la razón fundamental por la cual no se acepta la candidatura ni de Rafael Correa en Ecuador ni de Evo Morales en Bolivia. Por supuesto, el temor es que se vuelva a recomponer UNASUR, que se vuelva a crear la Secretaría de Defensa Sudamericana, que los países no quieran poner a las órdenes del Pentágono a sus ejércitos ni a las órdenes de la DEA a su policía, y esto es lo fundamental. Esta es la razón política por la cual no se le acepta de ninguna manera a Rafael Correa. Recordemos que tenemos dos bases militares, una base militar en Galápagos, otra en Manta, inconstitucionalmente, y que en este momento Estados Unidos está desembarcando tropas de manera inconstitucional en Colombia, porque después de que tuvieron 7 bases en ese país, estas 7 bases fueron eliminadas, fueron rechazadas por el Congreso colombiano y tuvieron que salir, pero sin embargo el nuevo ministro de Defensa ha invitado nuevamente a los norteamericanos con la finalidad de hostigar a Venezuela fundamentalmente. Entonces, hablamos de que en estas elecciones no se le quiere a Rafael Correa como candidato porque existe una intromisión total por parte de Estados Unidos en las elecciones a fin de impedir que él pueda ser presidente, y la razón por la que no lo quiere es porque realmente Donald Trump es un enemigo de cualquier idea que no sea capitalismo desbocado, y por eso está justamente en gran pugna su candidatura con la de Biden en Estados Unidos, y eso explica
su obsesiva presión en los países donde podría retornar el socialismo del siglo XXI, como es el caso de Ecuador. Por otro lado, tenemos también, fuera de las razones políticas que son estas que vemos, ustedes recordarán también que Lenín Moreno es un títere, está en el poder no porque tenga ningún mérito, tiene solamente el 10% de credibilidad, menos del 10% de credibilidad en su país, y por tanto debía haber sido ya sacado del gobierno, porque en Ecuador normalmente todo presidente que tiene menos del 10% ha tenido que marcharse, de irse con sus cositas. Y recordemos que desde 1979 hasta la fecha casi hemos tenido 17 presidentes, justamente porque cuando un presidente pierde su popularidad en Ecuador se tiene que ir sin que haya derramamiento de sangre. Pero en este caso es el intervencionismo norteamericano que controla las Fuerzas Armadas y la policía la que ha impedido esto. Y la razón fundamental es que, como todos tenemos claro, las Fuerzas Armadas, que antes hacían el papel de mediador en las relaciones entre la población y el gobierno, hoy están fundamentalmente bajo el control de la embajada norteamericana. Las razones jurídicas por las cuales Rafael Correa no puede ser candidato se suman a lo que se llama el lawfare, que es un sistema, una persecución mediante el sistema jurídico que se aplica no solamente en Ecuador, se ha aplicado también en Brasil contra Lula, se ha aplicado también, se aplicó contra Cristina Fernández, se aplicó y se está aplicando contra Evo Morales en Bolivia, y por supuesto se está aplicando también en Ecuador. ¿Cuáles han sido las acusaciones? En todos los casos encontraron un argumento que se llama, empezaron todos con el famoso argumento de la Odebrecht, la compañía de construcciones brasilera que había hecho contratos con diferentes países del mundo, en total 12, y en esos contratos, para obtenerlos, había logrado obtener esos contratos seduciendo a las autoridades con sobornos. Entre los países que están en este conflicto está Ecuador, y por eso, a partir de eso, de los sobornos, se logró la destitución de Jorge Glass, el vicepresidente ecuatoriano, y actualmente se sigue un juicio de sobornos a Rafael Correa, en el que se le acusa de haber conseguido fondos para campañas electorales a través del compromiso con empresas para recibir beneficios y obras. Vale señalar que este sistema que aquí es sancionado en Estados Unidos, que además es el que señala si algo es corrupto o no es corrupto, y a través de CNN nos dicen si hay corrupción o no hay corrupción, esto es normal en Estados Unidos. Estados Unidos no le pide cuentas de cuánta plata metió Donald Trump de su dinero personal en su campaña, ni tampoco tiene límite de gastos electorales, y por tanto cualquier compañía que quiere, por ejemplo Boeing, quiere fabricar aviones de combate, pues mete dinero. Y cualquier empresa que quiere mandar naves espaciales como X-Space, pues también mete dinero en las campañas electorales. Y es que las campañas electorales allá no tienen límite de gasto electoral. Aquí le pusimos un límite de gasto electoral y se suponía que solo el Estado podía financiar la campaña electoral, pero en este momento estamos viviendo una campaña electoral que la financia Guillermo Lasso y está bombardeando las computadoras y toda la internet con propaganda financiada directamente por su bolsillo, lo cual es ilegal en Ecuador. Sin embargo, se permite. Hoy se le quiere acusar a Rafael Correa de que recibió ese financiamiento sin que en realidad lo haya hecho. Pero lo más importante es que no tienen pruebas contundentes, simplemente declaraciones, y han funcionado más la extorsión y el soborno a los que denuncian que el juicio mismo. Por ejemplo, en el caso de secuestros, se le acusaba al que un policía era el que declaraba que realmente Rafael Correa había organizado el secuestro de un fulano en Colombia, cuando después dijo: no, yo fui forzado por el Consejo Interior de Participación Ciudadana, fui forzado por la fiscal, y por eso tuve que declarar esto, porque a mí me amenazaron con 7 años de cárcel.
Así es como se mueve la justicia en Ecuador, lleno de todo este trampolín, estas de torbellino, estos enredos, este menjurje de cosas en las que nadie sabe qué es lo que está pasando, pero todo el mundo es culpable. Es como la Santa Inquisición en el tiempo que tuvimos en la colonia, hace 300 años, hace 200 años, y por 300 años, en el que simplemente bastaba con que el rico, el terrateniente, el cura del pueblo le acuse a cualquier persona de cualquier cosa y punto final. Bastaba la santa palabra del cura, la santa palabra del patrón para que éste se vaya a la cárcel. Y había que inventar un montón de causas. Entonces se le acusaba de idólatra, se le acusaba de ladrón, se le acusaba de todo. Desde ese momento, y como cultura en la sierra, toda persona que quiere despedir al peón, al empleado, a cualquier trabajador de la fábrica, a quien hacía siempre le termina acusando de ladrón. Es la fórmula que se tiene para expulsar, para sacar, para librarse de cualquier trabajador. Y esto se está aplicando también en la política, y cualquier persona que quiere librarse de un político, cualquier terrateniente, cualquier rico, cualquier dueño de medios de comunicación, cualquier dueño de partido político que quiere irse contra otro en la sierra ecuatoriana, porque esto no es común en la costa, utilizará la palabra de robo, ladrón, corrupción, porque este es la doble moral que se vive aquí. Aquí se vive la doble moral. Por un lado te dicen te quiero, ¿qué tal? Mañana te veo sin, te juro que te adoro, y por atrás te está metiendo la puñalada trapera, ¿no? Eso es lo que se vive en este momento, en este juicio que se vive contra Rafael Correa, donde los que son traidores, los que le denuncien, los que digan hablen en contra de él, son los beneficiados de cualquier cosa, desde, ustedes saben, desde becas, desde embajadas, desde ministerios, cargos públicos, estabilidad, cualquier cosa, porque el sistema real es el soborno. Recordemos que este gobierno ha sobornado a los asambleístas mediante la repartición de hospitales, y que ese es, sí, un verdadero soborno, y que eso fue y está probado, sin embargo no se juzga. La tercera razón, pues a todos saben, nadie quiere a Rafael Correa aquí, porque en este momento, en el aspecto socioeconómico y sanitario, no puede haber más desastre, y por supuesto la causa de este desastre ha sido evidente. No solamente ha sido el virus, a nadie discute que el virus ha hecho estragos en los países de América Latina, pero en el caso de Ecuador, se multiplicó y se volvió escandaloso y visible a través del mundo, justamente porque hubo una repartición de los hospitales, de las compras públicas. Se compraron cosas para el seguro social, se le vendieron con sobreprecio, se le quitaron esas cosas que se vendieron, se sacaron a la calle, se vendieron en la calle. Si no, vean el trayecto de Abdalá Bucaram, y Abdalá Bucaram fue recibido con besos y abrazos por Lenín Moreno y por la ministra de gobierno, y ahora esta ministra de gobierno está implicada en toda esta repartición de hospitales, y esta repartición de hospitales ha significado una gran cantidad de muertos, una gran cantidad de gente sin asistencia médica, un colapso en el sistema, una desconfianza total, y por eso no se lo quiere, porque inmediatamente que llegue el gobierno de Rafael Correa, por supuesto habrá un juzgamiento de estos actos que significaron multiplicación de muertos en la pandemia. Entonces el aspecto socioeconómico, esto de la corrupción real, no permiten que él participe, porque si él llega a ganar, ya saben lo que se viene: juicios a toda esta gente que es culpable de la gran cantidad de muertos en el país. No se suma, tenemos que sumar a esto también cómo se repartieron el dinero, cómo se han abandonado el mantenimiento de carreteras, el mantenimiento de hospitales, el mantenimiento de los colegios del milenio, cómo se ha pagado mal a los profesores, cómo se ha despedido empleados públicos, cómo se ha roto la Constitución, se han entregado bases militares, se ha hecho consultas populares faltando a la Constitución. Es decir, se ha violado la ley en todos los órdenes, y por supuesto, si Rafael Correa llega al poder, esta gente que ha violado la ley se vería en graves compromisos y graves problemas, tendría que fugar del país, y ellos no quieren. Además, quieren repartirse la torta
el próximo gobierno, porque ya está por llegar los créditos del Fondo Monetario Internacional, que ustedes saben, se han contratado. El Fondo Monetario Internacional ha dado como 6.000 millones de dólares que se va a dar progresivamente en los próximos años, y eso es parte del botín que tenemos y que tienen los políticos que quieren todavía la teta del gobierno actual. Entonces ellos quieren heredar esa deuda, repartirse esa deuda y después que todos los ecuatorianos la paguemos. Además falta repartirse también la refinería, falta por repartirse las centrales hidroeléctricas, falta por repartirse el peaje de las carreteras, falta por repartirse el precio del servicio eléctrico, falta por repartirse las mismas universidades. Es decir, no alcanzaron a robar todo lo que pudieron y por supuesto no quieren que Rafael Correa y su partido gane, porque no alcanzaron en los 3 años a echarle mano a todo lo que es el robo en Ecuador. Estas son más o menos las causas para que podamos entender por qué no se quiere a Rafael Correa en las próximas elecciones. Muchas gracias.